Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. Como pueden ver, el título es Evaluando bíblicamente nuestras vidas. Y voy a empezar a evaluarlos con algo que no tiene nada que ver con el mensaje. Sí, pusieron atención a los cantos. Sí, muy bonito, ¿verdad? ¿Qué era el tema, ¿verdad, en general de los cantos? La primera evaluación, el primer examen, ¿verdad? ¿De qué era el tema? ¿De qué se trataban los cantos? ¿De qué? Que dependamos de Él, corramos a Él. ¿Cuándo? En todo tiempo. Era sobre las pruebas, el sufrimiento, las tribulaciones. Todos los cantos eran sobre ese tema, ¿verdad? Ese es el tema principal. Y pues lo que vamos a hacer en este día, vamos a evaluarnos al comenzar. Vamos a comenzar la segunda carta a los tesalonicenses. Así es que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, porque vamos a leer los versículos que vamos a cubrir en este mensaje. Ahora, quiero, a manera de introducción al libro, tal vez usted ya lo sepa porque ya lo he repetido, pero el primer libro que el apóstol Pablo escribió fue el libro para los Gálatas, libro a los Gálatas, y más o menos lo escribió en el año 40 después de Cristo, más o menos en el año 40. Y luego el segundo libro que escribió fue Primera de Tesalonicenses, el que acabamos de terminar. Fue el segundo libro que escribió, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Y el tercer libro que escribió fue Segunda de Tesalonicenses, el que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Okay? Ahora, el apóstol Pablo escribe esta carta porque algunos cambios habían sucedido, ¿verdad?, entre la primera y la segunda carta, que más o menos es un espacio como de un año entre primera y segunda carta. Y es que los hermanos necesitaban ser reafirmados, motivados, porque estaban ellos experimentando la persecución. Y la persecución, ¿verdad?, en aquellos tiempos, pues era una verdadera persecución. Porque ¿quién de nosotros puede decir como cristiano que usted sufre persecución? Comparada con esa persecución, pues ni siquiera se atrevería uno de llamarle persecución a burlas que hagan de su fe, chistes, desprecios, de lo que sea. No llega en realidad a la palabra persecución, ¿verdad?, como la que había en aquellos tiempos. Ahora, también necesitaban ellos ser reafirmados en la doctrina correcta, porque ya habían recibido falsas enseñanzas de aquellas personas que venían y les decían que la razón por el sufrimiento es porque ya estaban viviendo en el día del Señor, que ya estaban viviendo. Y por lo tanto, ¿verdad?, también tuvo que escribir para poder confrontar a algunos creyentes que habían creído ese tema, ¿verdad?, de que ya estaban en el día del Señor y que por lo tanto habían decidido dejar de trabajar. Que dice, qué buena idea me dio, voy a decir que ya es el día del Señor. Y entonces el apóstol Pablo pues escribe, ¿verdad?, esta carta para tratar esos puntos, ¿verdad? Son los puntos principales que trata en Segunda de Tesalonicenses. Así es que vamos a empezar a leer en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer del 1 al 4, del versículo 1 al versículo 4, que es lo que vamos a poder cubrir en esta mañana, si Dios nos lo permite.
Empieza así con el versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Acuérdense que ellos fueron los que, junto con el apóstol Pablo, establecieron esa iglesia y ellos fueron los que continuaron ministrando a esa iglesia. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los demás. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla y a vivirla. Guíanos, Señor, porque reconocemos que necesitamos de tu guianza para poder aprovechar al máximo y para poder escuchar tu voz, lo que tú tienes que hablarnos y decirnos individualmente a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es lo que hace al cielo que sea el cielo? O principalmente, ¿qué es lo que hace al cielo que sea tan deseable? Hay dos cosas, ¿verdad?, que hacen al cielo que sea muy deseable. Una, el que estaremos en la presencia del Señor eternamente, ¿verdad? Y la segunda, que todo lo que aquí no nos gusta, no va a haber allá. Alguien dijo en esa lista, ponga como número 1 que no va a haber matrimonio. Ay, no, no se crean, eso es muy hermoso. Pero, ¿verdad que no va a haber muerte? ¿Verdad que no va a haber enfermedades? No va a haber más quejas, dolores, achaques. No va a haber más quebrantamiento de relaciones entre familiares, amistades, hermanos de la fe. Nada de lo que nos causa dolor aquí va a haber allá. ¿Va a haber sufrimiento allá? ¿Sí o no? No va a haber. No va a haber. Y eso es lo que lo hace agradable, y que muchas veces aquí nosotros erróneamente queremos que estar en el cielo cuando estamos en la tierra. Queremos que no haya nada de eso. Queremos que no haya nada. Y eso es ser irrealista, porque no estamos en el cielo. Estamos aquí. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros podamos determinar cómo yo considero el sufrimiento. Porque es bien importante, es un tema bíblico que es crítico y clave para la vida espiritual de un cristiano, para la estabilidad emocional, espiritual de un cristiano. Cómo yo veo el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo considero? Es la pregunta. ¿Cómo consideras el sufrimiento? Cuando oyes la palabra sufrimiento, pruebas, tribulaciones, adversidad, ¿cómo lo recibe usted? ¿Cómo reacciona? ¿Qué se le viene a la mente? Quiero que ahorita, porque acuérdense que este mensaje es para evaluarnos. Entonces estamos ahorita evaluándonos en cuanto a este tema, el sufrimiento. ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo usted lo ve, el sufrimiento? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay dos maneras de responder al sufrimiento. Ahora, el sufrimiento puede venir por razones financieras, ¿verdad?, que se sufre cuando financieramente hay gran necesidad. Pues se puede sufrir por problemas de salud, ¿verdad? ¿Verdad que también se sufre por problemas de salud? Por relaciones quebrantadas entre marido y mujer, con los hijos con los padres, con otros seres queridos, amistades, hermanos en la fe, relaciones quebrantadas también
Es una fuente de sufrimiento, de dolor, de adversidad, ¿verdad? En nuestra vida. Tragedias, ¿verdad que pueden sucedernos tragedias? Accidentes, podemos tener toda clase de accidentes, terremotos, inundaciones, tornados, etcétera, etcétera. Hay muchas tragedias naturales que el hombre puede sufrir aquí en esta vida, en esta tierra. Y también algo que debemos de considerar, que la Biblia lo incluye dentro de las pruebas, de las tribulaciones, es las tentaciones. Las tentaciones, eso es parte bíblicamente. Es parte. Entonces, ¿cómo yo considero el sufrimiento? ¿Cómo lo considera usted? Hay dos opciones. Usted, al evaluarse, tiene que ser sincero. Una, se puede ver como una maldición. Que no lo deseo, no lo quiero, lo rechazo, no lo aborrezco. O lo puede ver como una bendición. ¿Se oye contradictorio la segunda opción? ¿Sufrimiento, bendición? ¿Se oye como contradictorio? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ve usted? Porque miren, aquí tenemos que entender que cuando nosotros vemos el sufrimiento como una maldición que yo no quiero tener y que no me gusta porque me afecta, me debilita, me irrita, todo lo que usted pueda pensar que le pasa, una maldición, es una reacción humana de la carne, ¿ok? De la carne. Pero cuando usted lo percibe bíblicamente y lo ve como una bendición, es una reacción del Espíritu. De que verdaderamente, como dice la Biblia, va a estar lleno del Espíritu Santo, es que la palabra de Dios sobreabunda en nosotros, de tal manera que yo veo la vida desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de Dios, y entonces la perspectiva de Dios es que yo debo de considerar las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento como una bendición de parte de Dios. Pero ¿quién quiere creer tal cosa? ¿Quién puede creer tal cosa, verdad? En este sistema en el que vivimos nosotros tan egoísta, en el que no se quiere sufrir, no quiere uno ningún sacrificio ni nada de eso, ¿verdad? Quiere la comodidad, comodidad y comodidad. Entonces cualquier prueba, tribulación que me remueve de ese estado egoísta de querer comodidad, pues me desequilibra emocionalmente y emocionalmente puedo tener un desequilibrio. Por eso es bien importante que si uno quiere permanecer equilibradamente su vida emocionalmente, de acuerdo a Filipenses, nos dice que nosotros tenemos que estar considerando, pensando, meditando en las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Entonces, fíjense, ahí en el versículo 4, ahí vamos a ver estos hermanos de Tesalónica, cómo ellos confrontaban la tribulación, el sufrimiento, ya que pues estaban ellos pasando por un tiempo difícil de persecución, de sufrimientos, estaban pasando por eso. ¿Cómo les afectaba a ellos? ¿Cómo le afecta a usted cuando está pasando por un tiempo de aflicción, de sufrimiento, de tribulación? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo responde ante eso? Bueno, dice el apóstol Pablo escribiéndoles en el versículo 4, dice, estamos felices de contarles a otras iglesias sobre su paciencia y completa fe en Dios, a pesar de todos los problemas y sufrimientos abrumadores por los que están pasando. ¿Así responde usted ante los problemas, las tribulaciones abrumadoras? O sea, está diciendo, es algo pesado lo que se les ha venido. Y miren ustedes, estamos felices de poder dar testimonio a otras iglesias
sobre su paciencia y completa fe. ¿Okay? Esa palabra paciencia, ¿verdad? Ustedes tal vez pudieron notar en la versión que leyeron, hay versiones que lo traducen perseverancia. ¿Okay? Perseverancia, porque es lo mismo. Perseverancia y paciencia. ¿Verdad que la paciencia tiene la idea de que una persona, como que dice, aguanta la vara? Es perseverante ahí, dice, no, yo no voy a perder la fe, no voy a perder mi equilibrio emocional, ¿okay? Yo voy a confiar en Dios. Y así es como vemos que estos hermanos de Tesalónica respondían ante el sufrimiento, ante la tribulación, ante la adversidad. Y es bien importante que nosotros también consideremos este tema, ¿verdad?, del sufrimiento de una manera más seria, porque vamos a sufrir. O tal vez ya está usted sufriendo, porque ya ve, se los he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad?, que así es como un escritor dice que así es la vida, ¿verdad?, que esta es nuestra vida y que esta es la área de la tormenta y que ya vamos a entrar a una tormenta o estamos pasando a través de una tormenta o estamos saliendo de una tormenta para luego otra vez comenzar el mismo proceso. El mismo proceso. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a tener que sufrir ese proceso. No estamos todavía en el cielo. No estamos. Por eso, ¿verdad?, que hay personas cuando están sufriendo mucho, que tienen alguna enfermedad que les causa un gran dolor, que a veces ni los medicamentos se la pueden quitar, desean la muerte. Desean la muerte. Entonces, fíjense cómo ellos respondieron. ¿Cómo respondieron? Y luego en el versículo 3 nos da la primera efecto que causó en las vidas de ellos el estar pasando por esos sufrimientos, por esas tribulaciones abrumadoras que estaban teniendo. Porque, hermanos, cuando hablamos de persecuciones que ellos tenían, son persecuciones como las que el apóstol Pablo menciona. Dice, somos perseguidos por los judíos y por los gentiles. Entonces, el sufrimiento de ellos era de que los perseguían de todos lados, y no tan solo, sino hasta los mismos familiares. Familiares gentiles, no judíos, familiares judíos, no aceptaban que ellos hayan cambiado y ahora estén siguiendo una secta, una nueva religión. No aceptaban tal cosas. Estaban sufriendo muchos de ellos que hasta perdían su trabajo porque el que les había dado el trabajo no aprobaba el cambio que habían hecho, ya sea que se salieron del judaísmo, se salieron del paganismo y perdían hasta sus trabajos. Imagínense nada más lo que era. Por eso es que dice aquí que eran sufrimientos abrumadores. Pero a pesar de eso, su fe recayó. Su fe estaba creciendo. Fíjense nomás. Y ahí es donde tenemos nosotros que evaluarnos. Ese es el resultado en su vida cuando usted pasa por abrumadora situación de una prueba, una tribulación, un sufrimiento. Porque fíjense, dice ahí en el versículo 3, dice, siempre debemos agradecer a Dios por ustedes, hermanos y hermanas. Esto es correcto, porque su fe crece cada vez más. Su fe crece cada vez más. Ahora, evaluándonos a nosotros, ¿usted puede decir lo mismo, que su fe está creciendo cada vez más? Evalúese, no tiene que decir sí o no, nomás. Usted evalúese sinceramente, considera que su fe crece cada vez más. ¿Puede usted ver la diferencia de cómo usted está reaccionando ante las pruebas, las tribulaciones, la adversidad, las tentaciones? ¿Puede ver usted que su fe está creciendo cada vez más? Porque eso es lo que debe ser la vida normal cristiana.
Acuérdense que la vida cristiana, ¿verdad?, que nos habla que nacemos de nuevo, ¿verdad? Espiritualmente nacemos de nuevo. Y usamos la analogía de que somos bebés en Cristo, ¿verdad? Usamos la analogía física de un nuevo nacimiento, de un nacimiento. Entonces, ¿qué se supone que un bebé tiene que hacer? ¿Crecer o no crecer? ¿Y qué se supone que un cristiano debe de estar haciendo? Creciendo. Si no crece ese bebé, ¿será algo para preocuparse? ¿Sí o no? Debe ser algo de preocuparse, no de que decir, qué bueno, yo siempre quería a mi niñito que fuera un bebé. No, nadie va a decir eso, ¿verdad? Se va a preocupar y va a tratar de buscar ayuda, a ver qué está pasando, qué se puede hacer, porque yo quiero que sea normal. Entonces también así el Señor con nosotros. Él quiere que vivamos la vida cristiana normal. Y la vida cristiana normal es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Ahora, el bebé crece de la noche a la mañana, ya es un joven o un adulto. No, ¿verdad que es poco a poco? Así también el Señor, eso es lo que espera de nosotros, que nuestro crecimiento espiritual también sea paulatino, sea poco a poco, pero que haya crecimiento, porque eso es señal de sanidad espiritual. Pero si uno no está creciendo y se queda atascado, entonces debe de preocuparnos a nosotros. Debe de preocuparnos a nosotros, decir, no, pues yo en realidad no veo que estoy creciendo, yo veo que en realidad estoy igual de que hace muchos años. Eso es lo que yo veo. Y una manera en la que uno puede ver, ¿verdad?, si estoy creciendo o no creciendo, es cómo respondo yo ante la gran adversidad, ante la tribulación, ante las tentaciones. ¿Cómo respondo yo? Porque fíjense cómo respondieron estos hermanos y cuál fue el resultado en su vida espiritual. ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? Fue bueno el resultado. Los sufrimientos fue un buen resultado lo que estaban ellos experimentando. ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado de su sufrimiento? Evaluándonos a nosotros mismos, en cómo usted ve que resulta cuando usted está pasando por pruebas, tribulaciones, tentaciones. ¿Qué es el resultado? Bueno, el resultado va a depender de cómo nosotros consideremos y veamos el sufrimiento, ¿verdad? Que ya quedó establecido al principio cuando les puse cómo vemos el sufrimiento, ¿verdad? ¿Lo ve usted como una maldición o lo ve usted como una bendición? Ya usted ya sabe, ¿verdad? Porque nos estamos evaluando sinceramente cómo principalmente usted considera y ve la tribulación, la adversidad, el sufrimiento. ¿Okay? Bueno, dependiendo de cómo nosotros lo veamos, lo interpretemos, entonces ese va a ser el resultado. Porque si para mí la tribulación y el sufrimiento es una maldición, mi fe va a disminuir. Mi fe va a disminuir. Es por eso que muchas personas, ¿verdad?, disminuye la fe de ellos de tal manera que hasta dicen, no, pues Dios ni existe. ¿Dónde está ese Dios bueno de amor y que tanto hablan en la iglesia, que quiere lo mejor para mí? Y miren nomás por lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo y esto y lo otro. O si dicen, bueno, vamos a poner que no duden de la existencia de Dios, van a decir, pero en realidad no es tan bueno como dicen. Porque si fuera tan bueno como dicen que es, pues solamente una persona malvada va a permitir que un hijo de él pase por sufrimientos. Dice, un padre que ama a sus hijos trata de evitarles los sufrimientos, no de provocarles, ni traerles, ni permitirles que pasen por eso. Y así usan la lógica muchas personas en el momento de sufrimiento, de tribulación, que los empieza a convencer esas cosas carnales, esos pensamientos que no son bíblicos, de que, ya para qué voy a la iglesia. Todo es una farsa. Es una farsa. Y entonces afecta
Entonces, cuando uno ve el sufrimiento de una manera así negativa, pues claro que va a tener resultados negativos en la vida de la persona. Pero si uno lo ve espiritualmente, bíblicamente, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, y lo ve como una bendición, la fe aumenta. ¿Acaso no aumentó la fe de estos hermanos? ¿Sí o no? Sí. Y como les digo, y con sufrimientos que nosotros no hemos pasado y tal vez ni iremos a tener esa clase de sufrimientos por nuestra fe. Ni lo creo que vayamos a pasar por eso. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque el deseo de nuestra naturaleza humana, carnal, es el de tener una vida fácil, sin problemas, sin adversidad, sin sufrimiento. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nuestra humanidad, nuestra naturaleza desea. Pero hermanos, una vida fácil puede conducir a una fe superficial. Tenemos que entender eso y creerlo. A una fe superficial. Por algo el Señor permite y manda pruebas, tribulaciones y sufrimiento a nuestra vida, porque Él no quiere que tengamos una fe superficial. Él no quiere. Él quiere que tengamos una fe creciente, fuerte, que vaya fortaleciéndose cada vez más y más y más y más. ¿Ustedes se acuerdan qué es el tema de Hebreos capítulo 11? ¿Cómo se llama ese capítulo? ¿Los héroes de qué? Los héroes de la fe. ¿Y qué fue lo que los hizo héroes de la fe? ¿Sí lo han leído? Sus sufrimientos, todas sus pruebas y tribulaciones que ellos pasaron y las pudieron confrontar de tal manera que honraron a Dios. Y se convirtieron en héroes de la fe, porque usted ahí va a ver en el capítulo 11 la lista de lo que sufrieron, pero se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes, perseveraron en la fe, a pesar del sufrimiento, la adversidad. Y cuando usted lee lo que ellos pasaron, las cosas que sufrieron, otra vez, ninguno de nosotros las va a sufrir así. Esas. Lo de nosotros, lo que nosotros sufrimos aquí en Estados Unidos, en este mundo, de acuerdo a cómo está ahorita la situación, es Mickey Mouse comparado con lo que ellos verdaderamente sufrieron. Y así, con un Mickey Mouse nos queremos rendir. Ahora, si verdaderamente fuera una monstruosidad como la que los héroes de la fe tuvieron que confrontar, ¿permaneceríamos firmes en la fe? ¿Permaneceríamos firmes en la fe? Si usted supiera, si usted le dijeran, niega a Jesucristo o te vamos a serruchar en vida por la mitad. Ahí dice eso en Hebreos. ¿Qué haría usted? Que si saben que no sé ni de quién me está hablando, ni lo conozco. Déjenme libre. Entonces, por eso, hermanos, dice, todos los grandes hombres y mujeres de la fe de Hebreos 11 sufrieron de una manera u otra, ¿okay? Enfrentaron tremendos obstáculos en la vida, y todo fue para que su fe pudiera crecer y pudiéramos ahora nosotros tener una lista ejemplar de lo que es ser un hombre, una mujer de fe. Ahí la tenemos. Y todo, ¿verdad?, tuvo que ver con el tema del sufrimiento. El sufrimiento fue lo que los calificó a ellos en la manera que manejaron y respondieron ante el sufrimiento. Los calificó por Dios como héroes, ejemplos a seguir.
por la fe que ellos experimentaron. Ahora, si ustedes se acuerdan, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo había orado por los creyentes para que su fe fuera perfeccionada, su fe se completara. Y ahora, ¿verdad? Aquí en Segunda de Tesalonicenses, como les digo, un año después, ahora agradecía a Dios por respuesta cumplida a su oración. Aquí él ve que su oración se cumplió y les dice, hijos, su fe está creciendo y creciendo y creciendo. Wow, por eso es que yo platico de ustedes y comparto el testimonio de ustedes en todas las iglesias, porque son ejemplares por lo que están pasando. ¿Okay? Ahora, hay que por un ratito ponernos en los zapatos del apóstol Pablo, ¿okay? Para que vean cómo el Señor es bueno con nosotros, aún en momentos así de presión, de tribulación, en momentos en los que a veces queremos hasta rendirnos. El Señor cómo obra en todo. ¿Por qué? Porque fíjense, pónganse a pensar, cuando escribió Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, lo escribió desde Corinto. Ahí estaba en Corinto. Estaba ministrando a la iglesia de Corinto, estaba ahí tratando de arreglar las situaciones en los Corintios. Ahora, ¿ve usted alguna diferencia, usted que ya ha leído la Biblia, que conoce, entre los creyentes de Tesalónica y los creyentes de Corinto? ¿Ve usted diferencia en ellos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos, una diferencia como del día y la noche. Así estaban las dos iglesias como el día y la noche. El día Tesalónica, la noche Corinto. Todo Corinto era un desastre. Era un desastre. Entonces, imaginen ustedes qué desánimo el apóstol Pablo diciendo, tantas horas que le meto a este ministerio, tanto esfuerzo, tanta enseñanza, tanto ejemplo y todo. Y nomás no. Al punto, ¿verdad? Estuvo que cuando escribió Segunda de Tesalonicenses hacia el final, explotó en cuanto a la situación de la iglesia y dice, ay, hermanos, pónganse verdaderamente a evaluarse, a ver si verdaderamente están en la fe. A ver si verdaderamente nacieron de nuevo. Dice, inspecciónense a ver si verdaderamente el Señor vive en ustedes. Inspecciónense a ver si verdaderamente ven ustedes una transformación en su vida. Porque el apóstol Pablo no la podía ver. No la podía ver en ellos. Pero qué bendición los hermanos de Tesalónica. Qué gran bendición le traían a su vida, que lo podían refrescar de esa gran preocupación que él tenía por Corinto. Ahora, estamos evaluándonos, ¿verdad? Ok, les voy a dar otra oportunidad de evaluarse. ¿Cómo se considera usted más? ¿Como un Corinto o como uno de Tesalónica? ¿Cómo ve usted su vida más? ¿Dónde caería usted mejor? ¿Allá en Corinto o en Tesalónica? ¿Cómo está su vida espiritual? Bueno, entonces vemos, ¿verdad? Esto. Número 2, estamos viendo, ¿verdad? El resultado en la vida de estos tesalonicenses, la gran persecución y sufrimientos que estaban ellos teniendo. Ahora, su fe había crecido más y más y más y más. Ahora también su amor iba en aumento, dice. Que su amor iba en aumento. Y la versión amplificada nos habla de qué clase de amor, ¿verdad? No un amor romántico de emociones y sentimientos, no. Pero el amor de Dios, que es un amor de decisión, dice, el amor no egoísta de cada uno de ustedes hacia los demás aumenta continuamente.
¿No es así como debemos nosotros crecer en todas las áreas de la vida cristiana continuamente? ¿Sí o no? Sí, hermano. Usted debe de desear, orar. Yo quiero crecer continuamente, todos los días. Ya no quiero ser igual. Cuando cantamos decimos, ya no quiero ser igual. ¿Verdad que lo dice de corazón? Lo dice de corazón porque sabe que hay mucho lugar para crecer, para cambiar. Y por eso lo dice con gran sentimiento. Ya no quiero ser igual. Entonces debe de haber en nosotros ese crecimiento. Y una vez más, vemos que esto fue cumplimiento a la oración del apóstol Pablo, porque ya en 1 Tesalonicenses 3:12 también oró para que pudieran crecer en amor. Y es que el apóstol Pablo sabía, ¿verdad?, los elementos que se necesitan para poder confrontar esta vida, las adversidades de esta vida. Cuando la Biblia nos habla, ellos estaban creciendo en la fe y en amor. Cuando la Biblia nos habla de la fe, nos habla de dos aspectos que tiene la fe. La fe tiene el aspecto, podríamos decirle, intelectual, que quiere decir, crecer en la fe es crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y también quiere decir crecer en la obediencia a Dios. Esos son los dos aspectos. Conocimiento de la palabra de Dios, vivir ese conocimiento. Eso es lo que podemos ver según el contexto que esté, en la manera en la que se esté usando y como debemos de interpretar la palabra fe en las Escrituras. Puede ser la fe de las doctrinas, como la fe de la obediencia de esas doctrinas. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que ellos estaban creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en la aplicación de la palabra de Dios. Estaban creciendo en el amor, porque eso es natural. Conforme uno crece en el conocimiento de la palabra de Dios y lo obedece, pues crece en amor hacia Dios, crece en amor hacia el prójimo también. Ese es un resultado lógico, ¿verdad?, que va a suceder. Porque, hermanos, el sufrimiento puede volvernos egoístas, ¿verdad?, de la manera negativa. Nos puede volver egoístas. ¿Por qué? Cuando yo interpreto el sufrimiento de una manera carnal, humana, me voy a centrar en mí mismo. Ay, pobre de mí. Ay, ¿por qué yo sufro tanto? Ay, pues esto no es justo. Miren, yo que tanto me he esforzado por seguir al Señor y de ahí no falto y sirvo y diezmo y esto, y miren nomás lo que me pasó, ¿verdad? Y entonces, egoístamente, centrado en uno mismo. Entonces, nos puede ser que eso suceda. Porque cuando hablamos de sufrimientos, tribulaciones, son pruebas, ¿verdad? Son pruebas. Y cuando viene una prueba a nosotros y mi fe disminuye, en realidad no es que disminuya. Lo que verdaderamente pasó es que se está viendo la realidad de la condición de fe de esa persona. Se está evidenciando que su fe no está aquí como él creía. No, su fe está acá. Por eso son pruebas, ¿verdad? Que las pruebas nos ayudan a ver dónde estoy yo en ese tema. Si me dan una prueba de matemáticas, hago la prueba y luego ya vienen los resultados. ¿Un 5? Entonces me está diciendo que reprobé el examen porque lo que yo creía que era así, no es así. Entonces también cuando el Señor permite o manda una prueba a nuestra vida, entonces ahí vamos a ver exactamente dónde estoy yo verdaderamente en la fe. Si nomás ha sido pura
como lo decimos, llamarada de petate. ¿O es un fuego verdadero esa fe? Sí, hermano, yo soy una de ellas que verdad, pues aquí ante el Señor, me faltó mi hijo, el más chiquito, hermano, y pues la verdad me dolió mucho y me sigue doliendo. Pero yo tengo la fe en el Señor que Él un día me lo va a devolver. Amén, hermano. Porque sus promesas son fieles y son eternas. Amén. Amén. Ya. Eso es lo que me ha pasado, hermano, pero yo tengo la fe en Él. Tarde o temprano, Él va a hacer las cosas mejores que la hizo ahora. Amén, hermana. Y así, ¿qué es lo que estamos viendo? Uno nomás tiene que perseverar en la fe, confiando en el Señor, obedeciendo al Señor, viviendo la palabra y la voluntad del Señor. Porque como dice ahí, el sufrimiento puede volvernos egoístas, pero cuando el sufrimiento se mezcla con la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? El favor de Dios a favor nuestro. Cuando el favor de Dios a favor nuestro y la fe, mi confianza en el Señor va a producir amor. Por eso dice ahí en Gálatas 5:6, dice, fe que obra a través del amor. Fe que obra a través del amor. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que entender como los ingredientes, los elementos, ¿verdad?, que Dios usa para que nosotros podamos responder correctamente a lo que estamos experimentando, viviendo, que todo eso es de acuerdo a la voluntad de Dios, ya sea porque lo haya mandado Dios directamente o indirectamente. Indirectamente es cuando Él nomás permite que algo suceda, lo permite, porque Él tiene control sobre todo. Él pudiera detener cualquier cosa que no nos guste, pero si no la detiene, Él tiene propósitos. Y entonces ahí viene la prueba de fe para nosotros, mi prueba de amor. ¿Cómo respondo yo, verdad? Porque cuando los cristianos sufren, su fe se eleva. Cuando respondemos correctamente, nuestra fe se eleva hacia Dios. Y dice, yo me voy a mantener firme, voy a perseverar en mi fe, confiando en Dios. Y dice, y su amor se extiende hacia sus compañeros creyentes y hasta para los no creyentes. Díganme ustedes, si nosotros no manejamos el sufrimiento correctamente y somos egoístas, ¿usted cree que va a poder ayudar a una persona que esté sufriendo? ¿Cree usted que lo va a poder ayudar bíblicamente? No, no le va a poder ayudar. ¿Qué le va a decir? ¿Lo que usted no hizo? Al contrario, para excusar su carnalidad, le va a reafirmar que sí, pues está bien lo que sientes, está bien cómo estás experimentando tu sufrimiento, sí, porque yo también, a mí me pasó esto, y ahora sí vamos a platicar acerca de lo malo que ha sido Dios con nosotros. Entonces, tenemos nosotros que también evaluarnos, es decir, estos hermanos, a pesar de un verdadero pruebas y tribulaciones y sufrimientos que estaban pasando, estaban creciendo en la fe, estaban creciendo en amor. Y luego, en tercer lugar, dice, su paciencia estaba aumentando. Ahora, aquí en otras versiones no usa la palabra paciencia, pero usa la palabra perseverancia. Porque eso es lo que es la paciencia, ¿verdad? Saber esperar, perseverar, saber esperar, confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, perseverar. Cuando nosotros no tenemos paciencia, queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos que las cosas sucedan como yo quiero, en el momento que yo quiero, cuando yo quiero. Pero en realidad no estoy confiando en Dios, estoy confiando más en mis habilidades, en mis recursos humanos, o hasta en la suerte, que ni existe. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 3. Dice,
nos complace informar a otras iglesias que su paciencia aumenta continuamente. ¿Verdad que en todos estaban creciendo continuamente, en fe, en amor, en paciencia, que es perseverancia, en, como lo decimos, en aguantar la vara? Aguantaban, nunca, no andaban con carnalidad y quejándose, pero ¿por qué yo? Pero pues si yo no hice nada, y que pues esto no es justo, y que esto y que el otro. Pues, ¿dónde está pues el amor de Dios para con sus hijos? No, ellos, su paciencia aumenta continuamente, dice, continuamente. Ahora, hermanos, por lo mismo de que tenemos un mal concepto acerca del sufrimiento, o sea, un mal concepto quiere decir más humano, más carnal, que el espiritual, a veces no entendemos pasajes bíblicos que hablan del sufrimiento, o los vemos como que, suena contradictorio ese, pero no voy a decir yo, porque yo no voy a decir que eso es contradictorio, no voy a decir amén, pero con los ojos para arriba. Como por ejemplo aquí en Santiago, que dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿No suena contradictorio? Gózate por el gran sufrimiento que estás pasando. ¿Suena como contradictorio? En la carne suena contradictorio, pero en el espíritu ahí dice, no, tenlo por gozo. Tenlo por gozo. ¿Se fijan qué diferencia entre la carne y el espíritu? Tenlo por gozo. Versículo 3. Sepan que cuando su fe es puesta a prueba, aprenden a ser pacientes en el sufrimiento. ¿Okay? Van a aprender a ser perseverantes en la fe. Van a aprender a no rendirse. Van a ser fieles a las cosas del Señor. Van a ser fieles. No van a andar nomás haciendo lo que convenga en el momento. Van a hacer lo que verdaderamente es la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, hermanos. Y eso es lo que dice, sepan eso. Entonces, no es una contradicción el usar la palabra gozo y sufrimiento, pruebas. No es una contradicción, bíblicamente no. Es por eso que la Biblia dice que los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos de los hombres. O sea, la manera en la que Dios sabe que son las cosas es muy diferente a la manera que nosotros creemos que son las cosas. Nosotros creemos mal, Dios sabe bien. Y es por eso que debo de creer yo a Dios, a su palabra, y entonces aplicarla a mi vida. Si yo la aplico a mi vida, ¿verdad? En este tema del sufrimiento, yo voy a permanecer estable en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo va conmigo. Él no me prometió que no va a haber tormentas. Al contrario, Él me advirtió, no, en este mundo vas a tener tribulaciones, sufrimientos. Pero a la vez también hizo promesas, dice, pero no te preocupes, dice, porque yo he vencido al mundo. Yo voy a ir contigo ahí en la barca, yo voy a ir en medio de la tormenta y yo voy a estar contigo. Entonces, la perspectiva, ¿tengo una perspectiva bíblica o no? Porque fíjense, no es contradictorio el gozo y las diversas pruebas. ¿Okay? La palabra diversas quiere decir, es como una palabra como que habla de un arco iris. Quiere decir, cuando pases por pruebas de toda clase de colores. De toda clase de colores y sabores. Entonces no es contradictorio. ¿Por qué? Porque hay un resultado bueno. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, si dejas que esa paciencia, ¿verdad? El que tú te mantengas firme, trabaje en ti, el resultado final será bueno. Serás maduro y completo,
Serás todo lo que Dios quiere que seas. ¿No es algo bueno este resultado? ¿Sí? Entonces, cuando vemos este resultado, hermanos, entonces sí puedo decir, oh, ya comprendo por qué dijo que gozo debo de tener cuando pase por pruebas, por tribulaciones, por sufrimiento, porque va a venir un buen resultado si yo verdaderamente lo llevo a cabo a la manera de Dios. Pero si es a la manera mía del hombre humano, carnal, pues no va a ser así. Entonces, por eso vemos que no es una contradicción. Déjenme les enseño en un diccionario de las palabras bíblicas griegas, se llama Strong's. Esto es lo que nos dice acerca de la palabra paciencia, ¿verdad? Esta es la palabra griega, susistinetia, y lo que, literalmente lo que significa es firmeza, constancia, resistencia. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Dice, en el Nuevo Testamento son las características de un hombre que no se desvía de su lealtad a la fe y la devoción, ni siquiera por las mayores pruebas y sufrimientos. Ahora, aquí, ¿verdad? Tenemos un punto para aclarar. Una reacción extrema al sufrimiento es abandonar la fe. Pero aquí nos advierte de que tengamos cuidado porque se puede nada más desviar la fe. No abandonar, pero desviar. Quiere decir que me salí del ideal de Dios, de cómo yo estoy confrontando y reaccionando ante el sufrimiento, ante la prueba, ante la tentación. Me desvié. No abandoné, pero me desvié. Y también pues va a traer resultados no buenos, ¿verdad? El desviarnos de la verdad de Dios, de cómo debemos nosotros responder. Porque si nosotros confiamos en Dios y nos rendimos a Él, las pruebas producirán paciencia y madurez en nuestras vidas. ¿No les gusta ese resultado? El resultado es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Si yo no respondo ante el sufrimiento y las pruebas y las tribulaciones a la manera de la Biblia, a la manera de Dios, es que yo no creo que Dios sea bueno. No lo voy a decir con palabras, pero en realidad esa es lo que mi reacción quiere decir, que Dios no es bueno. ¿Okay? Entonces, si nos rebelamos y luchamos contra nuestras circunstancias, seguiremos siendo inmaduros e impacientes. Eso es todo. ¿Se imaginan? ¿Qué clase de vida cristiana es esa? Es una vida derrotada en realidad. No es una vida de victoria. No es esa vida abundante y feliz que Cristo vino a ofrecernos. No. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo su palabra. No estoy creyendo en ella. ¿Okay? Déjenme les enseño una cita del pastor teólogo Warren Wiersbe. Me gustó mucho porque pues es cierto cómo lo ilustra él, esto del sufrimiento. Dice, Dios permite las pruebas para poder edificar carácter en nuestras vidas. Dice, Dios puede cultivar un hongo de la noche a la mañana, pero se necesitan muchos años y muchas tormentas para construir un roble poderoso. ¿Cierto? Ahora, hermanos, ¿listos? Estamos evaluándonos, ¿verdad? ¿Qué es usted, un hongo o un roble? ¿Qué quiere ser usted, un hongo o un roble? Nosotros decidimos, ¿verdad? Nosotros decidimos en cómo vamos a confrontar, porque la solución ante las pruebas y las tribulaciones no es algo mágico o un misterio, no. Es nada más
lo que yo sé de la palabra de Dios, lo voy a creer y me voy a mantener firme. Eso es lo que es la paciencia, ¿verdad? Me voy a mantener firme. Como en versiones en inglés de la Biblia, la palabra, pues, ¿verdad? Las traducciones han ido cambiando las palabras, ¿verdad? Esta palabra griega que vimos de lo que es la paciencia, en el inglés, primero en versiones más antiguas, se traducía long suffering, sufrir largamente. Y luego, después, ya la modernizaron y dijeron, eso significa ser paciente. Eso significa ser paciente. Y ahora en versiones más modernas, eso significa ser perseverante. Y es lo mismo. Es lo mismo. El largo sufrimiento, la paciencia, la perseverancia, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Y entonces, el resultado, pues usted, como dice, como lo ven aquí, ¿qué quiere usted? ¿Un hongo o quiere un roble? Número 4. Ay, se nos va el tiempo. Se nos fue el tiempo ya casi. Número 4 y último punto. Ellos estaban creciendo en la fe, estaban creciendo en todo, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Y ahora su testimonio estaba ayudando a otros. Porque fíjense cómo dice, estamos felices de contarles a otras iglesias sobre su paciencia y su completa fe en Dios, a pesar de todos los problemas y sufrimientos abrumadores por los que están pasando. Entonces ahora el apóstol Pablo estaba usando el testimonio de ellos para animar a otras iglesias a que siguieran el ejemplo. Porque muchas veces, hermanos, cuando ponemos, ¿verdad?, que vemos la vida de Jesucristo y cómo respondió y lo ponemos, le digo, ese es nuestro ejemplo a seguir. Muchas veces acá dentro de uno dice, a mí me pasó, ¿verdad?, al principio, dice, pues sí, pero ¿que acaso no era Dios él? Como diciendo, pues para él fácil, era Dios, pero para mí yo no soy Dios. Pero aquí, ¿verdad?, el ejemplo que estamos usando, ¿verdad?, que eran personas igual que nosotros, los tesalonicenses, y exactamente igual que nosotros. Y sin embargo, su testimonio estaba estimulando la fe de otras personas, estimulando, que es así como nosotros tenemos que entender y evaluarnos y decir, ¿qué de mi testimonio? Mi testimonio estimula a otras personas a la fe, ya sea para salvación o para crecer en la fe, o mi testimonio es un estorbo para la salvación o para el crecimiento de otros cristianos. ¿Cómo está mi testimonio? Porque el testimonio de estos hermanos ahí dice que servía de ejemplo, servía de ejemplo. ¿Usted quiere que su testimonio sea ejemplar, sí o no? ¿Sí o no? Debemos de verdaderamente desear que nuestro testimonio sea ejemplar, ¿sí? Sea ejemplar, porque hermanos, el sufrimiento no solo puede ayudarnos a crecer, sino que también podemos ayudar a otros a crecer, ¿ok? Por eso es que Dios nos alienta para que nosotros podamos animar a otros, de acuerdo a 2 Corintios. Es un pasaje que es muy usado en los funerales, ¿verdad? Que decimos, ¿verdad? Y lo interpretamos correctamente, que nosotros, ¿por qué vamos a un funeral y por qué estamos ahí presentes? Bueno, bíblicamente dice, para que con el consuelo que nosotros recibimos de Dios cuando pasamos por esa misma situación de la pérdida de un ser querido, ahora podamos llevar ese mismo consuelo a los que están sufriendo. Entonces, debemos nosotros de estar compartiendo, no debemos de ser cisternas que nomás reciben agua y la guardan, sino canales que reciben agua, pero la comparten. Muchas veces les he dado ese ejemplo, ¿verdad? ¿Es usted el mar muerto o es el mar de Galilea? El mar de Galilea está con vida y da vida porque siempre tiene canales que está repartiendo agua.
Pero el mar muerto no, está muerto, ¿verdad? Porque nomás ahí llega y se estanca y no da ni una gota a nadie. Entonces, ¿qué de nosotros? Entonces, cuando una persona en dificultad abandona al Señor y a la iglesia, demuestra ¿sí? que o nunca ha nacido de nuevo o que su vida espiritual está por la calle de la amargura. Nada más esas dos razones puede haber y solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es? Solamente Dios sabe si esa persona no ha nacido de nuevo o está en un momento donde su fe está por los suelos. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano que está creciendo, será fiel, pase lo que pase, va a ser fiel. Entonces, en esta evaluación que el Señor está haciendo de nosotros, comparándonos con los hermanos de Tesalónica, ellos estaban creciendo en su fe. ¿Cómo está usted? ¿Está creciendo en su fe? Ellos estaban creciendo en amor, iba en aumento. ¿Cómo estamos nosotros? Ellos, su paciencia estaba aumentando, y su testimonio estaba ayudando a otros. ¿Cómo se evalúa usted en esas áreas? ¿En cuáles se siente que está reprobando y en cuáles está pasando? Sea sincero con usted, claro que Dios ya sabe. Dios lo sabe. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar tiempo para que usted pueda hablar con Dios, confesarle lo que necesite confesarle, porque Dios le ha hablado en esta hora a través de su palabra. Su Espíritu Santo le ha aplicado la palabra a usted, a su vida personal, individual. Ahora usted respóndale individualmente al Señor lo que Él esté mostrando que usted necesita confesarle, confiéseselo. Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda su maldad. Voy a dar un momento para que usted pueda, ahí en lo privado, orar con el Señor, hablar con Él. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es pura, y nos revelas tu voluntad para nosotros. Sabemos que no tenemos ninguna excusa si respondemos equivocadamente a las tribulaciones, a las pruebas, al sufrimiento, porque sabemos claramente cuál es la manera correcta, qué es tu voluntad. Así que, Señor, guíanos a que si tenemos que confesar algo que esté mal en nuestra vida, que podamos hacerlo con un corazón contrito y humillado, quebrantado, para poder verdaderamente comenzar un proceso de arrepentimiento, de obediencia, de crecimiento y de buen testimonio. Gracias, Señor, porque sabemos que todo eso lo podemos en Cristo. Él mora en nosotros. Tu Santo Espíritu nos fortalece y nos guía a toda verdad. En ti confiamos nada más, Señor, y te lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén.